¿Puede una sola filtración militar cambiar el equilibrio de poder mundial? Esa incógnita retumba desde el instante en que las primeras imágenes de la Panther Force sacudieron los circuitos internacionales. No fue solo un secreto revelado, fue un terremoto que fracturó la ilusión de control y seguridad sobre África. Para dimensionar el alcance de este hecho, imaginemos la noche en la que la filtración se hizo viral. Era una velada aparentemente tranquila en las capitales del mundo, cuando de repente los monitores de inteligencia y redes sociales comenzaron a llenarse con imágenes desconcertantes. Soldados con uniformes sin insignias reconocibles, avanzando por pasillos que, durante décadas, habían simbolizado la presencia y el dominio extranjero en África. El silencio era absoluto. Las luces frías, la atmósfera tensa y la sincronía perfecta evocaban más una coreografía de precisión quirúrgica que una operación improvisada. Por primera vez, el mundo vio en pantalla a soldados africanos marchando en silencio absoluto, con una precisión que congelaba la sangre. Sin gritos, sin banderas conocidas, solo la coreografía fría de una fuerza emergente que dinamitó cada prejuicio sobre el continente. La imagen recordaba, en cierto modo, a aquellos momentos históricos en los que una nación logra, de pronto, romper con siglos de tutela extranjera. Así como la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam marcó un antes y un después en la percepción del poder occidental, la aparición de la Panther Force reveló un África capaz de crear su propia narrativa de fuerza y soberanía. No era una milicia improvisada, ni una revuelta buscando atención mediática. Era la aparición de una identidad militar africana nueva, soberana, autodefinida y, sobre todo, inquietantemente eficaz. El mensaje era innegable. La era de la dependencia de doctrinas extranjeras daba señales claras de agotamiento. Para ponerlo en perspectiva, recordemos cómo el ejército japonés sorprendió al mundo a finales del siglo XIX al derrotar a China y luego a Rusia, reescribiendo las reglas del poder en Asia. Del mismo modo, la Panther Force está reescribiendo las reglas en África. En el ojo de la tormenta mediática, Ibrahim Traoré se erigió como el símbolo máximo del cambio. Un líder joven, antes subestimado por Occidente, convertido ahora en la encarnación de la determinación de Burkina Faso de escribir su propio destino, lejos de cualquier tutela externa. Su liderazgo recuerda al de figuras como Thomas Sankara, quien, en los años 80, intentó conquistar la dignidad africana a través de la autodefinición y la resistencia a la dependencia. Sin embargo, la diferencia crucial es que Traoré y la Panther Force han logrado materializar esa independencia en el terreno militar de manera visible y efectiva. Ignorar este evento sería desestimar un giro de paradigma con el poder de transformar el futuro africano y recalibrar las esferas del poder global. Porque lo que se filtró no fue simplemente una operación, fue el anuncio silencioso de que el tablero mundial ya ha cambiado. ¿Cómo se gestó una fuerza capaz de desafiar siglos de dominio externo? El origen de la Panther Force es tan misterioso como su surgimiento. Durante muchas décadas, África fue tratada como un tablero de ajedrez en manos ajenas. ¿Cómo se llegó a esta situación? Para comprender la magnitud de lo que hoy ocurre, debemos retroceder y observar el mapa de poder que ha definido la vida de millones en el continente. Burkina Faso, como tantos otros países africanos, nació bajo la sombra del control francés. Desde mediados del siglo pasado, la influencia de Francia se sintió en cada rincón, no solo en la política y la economía, sino también en el sistema militar, las costumbres y el modo de gobernar. La presencia francesa no era solo militar. Las escuelas, los tribunales, la administración pública y hasta los nombres de las calles estaban impregnados de la huella gala. Por ejemplo, en las décadas de los 70 y 80, los altos mandos del ejército burkinés recibían formación directa en academias militares francesas, y los manuales de estrategia que usaban eran traducciones literales de los textos utilizados en Saint-Cyr, la prestigiosa escuela militar francesa. Con la llegada de la Guerra Fría, la OTAN y otras alianzas occidentales extendieron su alcance. Doctrinas, armas y estrategias africanas
siguieron patrones dictados desde París, Washington o Bruselas. Las decisiones clave rara vez surgían de África. Un ejemplo concreto fue la crisis de los misiles en el Congo en los años 60, cuando los movimientos militares africanos se decidían en mesas de negociación en Europa y América, dejando a las autoridades africanas como meros espectadores de su propio destino. El relato dominante era implacable. África nunca podría avanzar sola. La narrativa de dependencia era más que una idea extranjera. Era una convicción reforzada por acuerdos, bases militares, programas de ayuda y, sobre todo, por una élite formada bajo modelos ajenos. En Ghana, por ejemplo, el primer presidente, Kwame Nkrumah, fue derrocado con el respaldo tácito de potencias occidentales, y su sueño panafricanista se vio truncado por la injerencia constante y la presión económica foránea. Burkina Faso, en particular, fue vista durante mucho tiempo como un actor menor. Su historia reciente está marcada por golpes de Estado, inestabilidad y la constante intervención, directa o indirecta, de potencias extranjeras. La mayoría de esos cambios no nacieron de la voluntad popular, sino en despachos muy lejanos a Ouagadougou. Basta recordar el golpe de 1987, en el que Thomas Sankara fue asesinado, y el país volvió a caer bajo la influencia de intereses ajenos, repitiendo el ciclo de dependencia y frustración. El resultado fue una juventud creciendo entre símbolos prestados. En las escuelas, primero se aprendía historia europea. En la televisión, se celebraban héroes extranjeros. En las calles, la música, las marcas y hasta los sueños parecían importados. Ser moderno, ser exitoso, era copiar lo que venía de fuera. Las películas más vistas eran de Hollywood. Los programas de televisión favoritos eran telenovelas francesas y los libros de texto rara vez mencionaban a líderes africanos destacados. La expectativa global se consolidó. Incluso las fuerzas africanas más valientes acabarían recurriendo a manuales escritos fuera del continente. Las doctrinas militares se enseñaban en francés o inglés, y los uniformes, los saludos, todo seguía protocolos extranjeros. La presencia de asesores occidentales era rutina, y casi nadie imaginaba una ruptura real con esa lógica. Por ejemplo, hasta el año 2017, más del 70% de los instructores militares en Burkina Faso eran de nacionalidad francesa, y los ejercicios conjuntos seguían calendarios fijados en París. Pero esta dependencia no solo limitaba el potencial militar o político, también erosionaba la autoestima colectiva. Ignorar la profundidad de esta herencia puede llevarnos a subestimar el alcance del cambio que ocurre hoy. ¿Cómo medir el peso de siglos de control y la sorpresa de ver, por primera vez, una operación nacida y ejecutada fuera de ese molde? Esa es la pregunta que hizo tambalear certezas el día que la filtración de la Panther Force salió a la luz. Lo que el mundo presenció no fue solo una técnica nueva, sino una ruptura simbólica sin precedentes. Para millones, fue la primera señal de que aquel tablero africano podía, finalmente, redibujarse desde dentro. La revelación de la Panther Force no solo sorprendió a los observadores internacionales. Dentro y fuera de África, comenzó a gestarse un terremoto de reacciones, dudas y esperanzas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de análisis, memes, teorías y celebraciones. Los periódicos de Dakar, Lagos y Nairobi abrieron portadas con titulares como «El nuevo rostro del poder africano» y «Burkina Faso marca el rumbo». El avance sigiloso de la Panther Force fue más que una maniobra militar. Era un desafío frontal a toda la arquitectura del poder establecido. Las imágenes circularon rápidamente por los canales de inteligencia, y en París, la OTAN y Washington, el desconcierto fue absoluto. Nadie comprendía lo que veía. Una disciplina helada, una ejecución impecable, sin los guiños ni gestos habituales de las doctrinas occidentales. Era como si el manual conocido hubiera sido quemado delante de sus propios ojos. En los círculos de defensa, se recordó el impacto que tuvo la Guerra de Independencia de Argelia, cuando los combatientes locales aprendieron a luchar de manera autónoma y adaptativa, sorprendiendo a los estrategas franceses.
Sin embargo, la Panther Force fue aún más allá, al prescindir completamente de símbolos y estrategias reconocibles. El temor se profundizó cuando los analistas entendieron que no estaban ante una imitación de modelos franceses, estadounidenses o rusos. Lo que se desplegaba era una doctrina africana pura, refinada en la sombra, lejos de cualquier tutela extranjera. Por primera vez, los expertos occidentales vislumbraron la posibilidad de una independencia estratégica genuina, nacida del propio suelo africano. Es como si, de pronto, África hubiera encontrado su propio Sun Tzu, escribiendo un arte de la guerra adaptado a su contexto y necesidades. El verdadero impacto, sin embargo, no se limitó a los despachos ni a los mapas de situación. El vídeo, filtrado primero por canales reservados, explotó en cuestión de horas en las redes sociales del continente. Jóvenes desde Dakar hasta Nairobi compartieron la secuencia, la debatieron en cafés, mercados y universidades. De repente, el ejército de Burkina Faso dejó de ser un actor periférico para convertirse en símbolo generacional, encarnando orgullo y unidad como nunca antes. Las cuentas de Twitter y TikTok se llenaron de comentarios celebrando la nueva África, y surgieron movimientos culturales que adoptaron la imagen de la Panther Force como emblema propio. Las viejas narrativas coloniales comenzaron a resquebrajarse. En París, cundió el pánico. La imagen de soldados africanos avanzando por corredores que hasta hacía poco simbolizaban control extranjero fue interpretada como una afrenta directa, una ruptura con décadas de dominio silencioso. En los círculos estratégicos occidentales, la perplejidad era total. La historia se reescribía sin su permiso, y el monopolio del relato se desmoronaba ante sus ojos. La apuesta era monumental. Francia, la OTAN y Estados Unidos arriesgaban décadas de influencia política y cultural en África, mientras que para las sociedades africanas, el riesgo era igualmente alto. Cualquier reacción represiva podría poner en jaque la frágil autonomía conquistada. El futuro del Sahel, la autoestima de millones de jóvenes y el equilibrio global pendían de un hilo. Un solo error, una intervención mal calculada o una reacción interna descoordinada podría revertir los avances logrados. Sin embargo, el verdadero terremoto no fue militar, sino psicológico y social. Una identidad africana nueva comenzaba a tomar forma, alimentada por el eco de esas botas, avanzando en silencio. La sensación de «sí se puede» se propagó como un reguero de pólvora. Por primera vez en generaciones, los jóvenes africanos tenían un referente propio en la esfera militar, y eso impactó también en la política, el arte y la cultura. Las esferas de poder reaccionaron con rapidez, pero la ola de inspiración ya no podía ser contenida. Ahora, el mundo observaba a África redefinir su destino. En las universidades de Yaoundé, Abiyán y Bamako se organizaron foros improvisados para debatir el significado de la soberanía militar africana. Programas de radio y podcasts emergentes dedicaron horas enteras a analizar la Panther Force y su impacto en la psicología colectiva. Cuando una imagen se transforma en mito, nada vuelve a ser igual. Eso ocurrió tras la filtración del avance de la Panther Force. Un simple video militar se volvió la chispa de una revolución simbólica que cruzó fronteras y encendió conciencias en todo el continente. Es inevitable pensar en cómo, en otros momentos de la historia, una imagen ha cambiado el rumbo de los pueblos. La foto del hombre frente a los tanques en Tiananmen, la caída del muro de Berlín, o la llegada del hombre a la luna. Ahora, la imagen de la Panther Force se suma a ese selecto grupo de símbolos que transforman mentalidades. En Burkina Faso, el efecto fue inmediato y arrollador. Decenas de miles de personas salieron a las calles, no para protestar contra, sino para celebrar una nueva identidad nacional. Las plazas se cubrieron de banderas rediseñadas, murales de Traoré y canciones que mezclaban idiomas locales con un mensaje claro: autodefinición africana. La antigua retórica de la influencia francesa empezó a sonar vacía. En su lugar, surgió una conversación pública sobre soberanía real, control de recursos y una reforma educativa desde las raíces.
Las escuelas comenzaron a incluir en su currículum la historia de líderes africanos, las radios promovieron música local y los mercados se llenaron de productos con marcas nacionales. Burkina Faso no estuvo solo. En Malí, Níger y Guinea, la onda expansiva fue instantánea. Jóvenes y veteranos elogiaron la serenidad y firmeza demostradas por la Panther Force, y líderes comunitarios empezaron a debatir abiertamente cómo reformar sus propias fuerzas bajo modelos inspirados en la autonomía burkinesa. El video se proyectó en universidades, se discutió en radios rurales y se convirtió en el centro de debates parlamentarios. Incluso en países con sistemas políticos distintos, como Senegal o Costa de Marfil, la noticia despertó reflexiones sobre la necesidad de repensar la relación con Occidente. Mientras tanto, en París, el contrato psicológico que durante décadas sostuvo la influencia francesa en Burkina Faso se desmoronó. Firmas de asesoría militar suspendieron operaciones, mientras el gobierno de Ouagadougou anunciaba nuevas políticas. Auditoría de acuerdos mineros, reformas agrarias y un control mucho más estricto sobre la información estratégica. Por primera vez en generaciones, el centro de gravedad de las decisiones ya no estaba en una embajada extranjera, sino dentro del propio territorio. La prensa francesa, tradicionalmente reservada, dedicó editoriales completos a analizar el fin de la Françafrique. En Europa, el temor se propagó rápidamente. Informes internos del Consejo de Seguridad Europeo hablaban de pérdida de palanca y de emergencia de un bloque saheliano autónomo. Analistas advertían que el verdadero peligro para Occidente no era la Panther Force, sino la posible unificación de países africanos en torno a doctrinas de seguridad y economía propias, lejos de los viejos tutelajes. Bruselas y Berlín retomaron la palabra contención, mientras una ansiedad apenas disimulada se colaba en los discursos. ¿Qué pasaría si la ola no terminaba aquí? Se citaron precedentes históricos, como la fundación de la Liga Árabe tras la Segunda Guerra Mundial, para ilustrar el poder de la cooperación regional frente a intereses externos. Lo que pocos anticiparon fue la velocidad con que surgieron proyectos conjuntos entre Burkina Faso, Malí y Níger. Patrullas fronterizas mixtas, intercambio de inteligencia fuera de canales occidentales y hasta la fundación preliminar de una academia militar regional bautizada, simbólicamente, Panther Force. Alianzas que, aunque aún incipientes, ya alteran el cálculo estratégico de toda la región. En menos de 6 meses, se celebraron cumbres regionales para coordinar políticas de defensa, reforzar la cooperación económica y explorar la creación de una moneda común. Pero el riesgo es tan grande como la esperanza. Si la transformación se consolida, África Occidental podría alcanzar un nivel de autonomía y bienestar nunca antes visto, beneficiando a millones que han vivido bajo la sombra de intereses ajenos. Sin embargo, la historia enseña que los poderes establecidos rara vez ceden influencia sin luchar. Sanciones, campañas de desinformación o incluso intervenciones abiertas son escenarios que no se pueden descartar. El futuro del Sahel pende de un equilibrio delicado entre audacia interna y presión internacional. Ejemplos como las sanciones impuestas a Sudán y Zimbabue en el pasado recuerdan que la reacción de Occidente puede ser contundente y de largo plazo. Mientras Occidente busca contener la marea, el verdadero motor del cambio se mueve desde abajo. Una generación decidida a no volver atrás. La juventud africana, hiperconectada y cada vez más consciente de su historia, se organiza en colectivos, movimientos estudiantiles y redes digitales para exigir reformas profundas, desde la educación hasta la justicia y la economía. Pero la ola no se detuvo en el Sahel. Pronto, ecos de la revolución simbólica comenzaron a escucharse en rincones inesperados del continente. En Sudáfrica, movimientos universitarios como Fees Must Fall reinterpretaron la narrativa de la Panther Force como un llamado a la descolonización total. En Etiopía y Kenia, colectivos de artistas y músicos crearon piezas inspiradas en la disciplina y el silencio de la filtración, proponiendo un nuevo lenguaje estético para el panafricanismo contemporáneo. Cuando la inspiración vence a la dependencia,
¿Qué pueden aprender otras naciones y generaciones de la irrupción de la Panther Force? Ahora, en África y más allá, resuena una pregunta urgente. ¿Qué significa, en esencia, la soberanía operativa y cultural? ¿Cómo se traduce ese ideal en acciones concretas y transformaciones que perduren? El primer aprendizaje es la importancia de forjar una identidad militar, cultural y política propia. Por demasiados años, el continente africano fue modelado por doctrinas, símbolos y estrategias que venían del exterior. La aparición de una fuerza como la Panther Force, entrenada bajo parámetros internos y alejada de moldes occidentales, marca un quiebre histórico. Esta autonomía va más allá de lo táctico. Es también una conquista psicológica. Recuperar la capacidad de elegir el propio rumbo, sin depender de potencias extranjeras, representa un acto fundamental de poder y dignidad nacional. Países como Corea del Sur lograron, en las décadas de los 70 y 80, desarrollar doctrinas militares propias que les permitieron defenderse y negociar en condiciones de mayor igualdad con sus antiguos tutores. En segundo lugar, está el poder de la narrativa simbólica. Las imágenes de soldados avanzando en silencio por corredores cargados de historia han logrado más que cualquier comunicado o discurso. Cuando África narra su propia historia, lejos de estereotipos y tutelas, el efecto puede ser tan profundo como un cambio de gobierno. Porque cuando el símbolo iguala o supera a la acción, la identidad colectiva se transforma de raíz. La psicología social demuestra que los símbolos compartidos pueden acelerar procesos de cambio más rápido que las reformas institucionales, como ocurrió con el movimiento anti-apartheid en Sudáfrica, donde la imagen de Nelson Mandela fue tan poderosa como sus discursos. Sin embargo, ningún cambio se afianza sin el impulso de la juventud. Ahora, millones de jóvenes africanos han visto, por primera vez, una representación de fuerza y disciplina que no copia a nadie, que no requiere aprobación extranjera. La cultura popular, con su velocidad para difundir y reapropiarse de símbolos, se vuelve vital. ¿Qué sucede cuando la música, el arte y las conversaciones digitales giran en torno a referentes propios, no importados? Se activa una ola de autoestima colectiva, capaz de desafiar años de resignación y dependencia. Al igual que la generación de los años 60 en Estados Unidos redefinió su identidad a través del rock, el cine y los movimientos civiles, África se encuentra ahora ante una oportunidad única para reinventarse desde dentro. Pero las oportunidades traen consigo riesgos igual de grandes. Ya se vislumbra el contraataque externo. Sanciones, campañas mediáticas, presiones diplomáticas. Y la mayor amenaza no viene solo de fuera. El reto clave es consolidar reformas internas, mantener la cohesión y evitar la corrupción, los mismos males que han saboteado antes la autodeterminación africana. La disciplina y la integridad serán puestas a prueba como nunca antes. Ejemplos como la primavera árabe enseñan que el entusiasmo inicial puede verse frustrado si no existen mecanismos sólidos para institucionalizar los cambios. ¿Qué lección extraerán otros países? La inspiración no equivale a la imitación ciega. Trazar un camino propio es esencial, pero sin caer en nacionalismos tóxicos ni en el aislamiento que ha dañado a tantos antes. El verdadero reto está en equilibrar orgullo y apertura, identidad y diálogo, defensa y cooperación internacional. Países como Vietnam han logrado combinar una fuerte identidad nacional con la apertura al comercio y la innovación extranjera, demostrando que la autodeterminación no implica cerrar puertas, sino elegir con criterio a quién se deja entrar. Al final, el destino de la autodeterminación africana dependerá de transformar este momento simbólico en reformas reales y duraderas, resistiendo presiones externas y superando debilidades propias. El mundo observa, unos con esperanza, otros con temor. Pero la pregunta persiste: ¿serás espectador o protagonista de la próxima ola de cambio? Para quienes deseen ser parte activa, existen pasos concretos. Apoyar medios de comunicación independientes, participar en foros comunitarios, exigir transparencia y rendición de cuentas a los líderes locales, y sobre todo,
Educar a las nuevas generaciones en el valor de la soberanía. Mientras la Panther Force redefine los límites de la soberanía africana, las reacciones internacionales se intensifican. Lo que comenzó como una filtración militar ahora amenaza con alterar el equilibrio geopolítico global. Las cancillerías europeas revisan protocolos de asistencia y seguridad, mientras en América del Norte se reevalúan programas de ayuda y cooperación militar. La Unión Africana convoca reuniones de emergencia para discutir nuevas políticas de integración y defensa regional. Esto no es un desenlace. Es apenas el umbral de una historia que puede reescribir el destino de un continente. Lo que vimos con la filtración de la Panther Force de Burkina Faso no fue solo una operación militar impecable. Fue el alumbramiento público de una soberanía africana, forjada lejos de la tutela extranjera, en silencio y bajo la mirada de todo el planeta. Así como la independencia de India marcó el inicio de una nueva era postcolonial en Asia, la irrupción de la Panther Force podría marcar el inicio de una era de autodeterminación para África. Durante más de 6 décadas, África fue presentada como un tablero donde otros movían las piezas. Pero de pronto, un solo video, sin narrador ni propaganda, logró fracturar esa imagen ante millones de testigos. Un país que muchos subestimaban emergió como arquitecto de su propio destino, y el relato de dependencia se resquebrajó en tiempo real. El eco de este cambio resuena en los barrios populares, los centros académicos y hasta en los despachos más poderosos del mundo. No fue únicamente una misión exitosa ni una demostración de fuerza. Fue, ante todo, una declaración psicológica y cultural. En minutos mudos, pero saturados de símbolos, se concentró la confianza de generaciones que crecieron bajo el peso de imposiciones externas, y la autoestima de pueblos enteros se encendió. La imagen de la Panther Force avanza, no solo por los pasillos de poder, sino por la memoria colectiva del continente. El orden global, acostumbrado a ver a África como receptor de instrucciones, ahora observa a Burkina Faso dictando el ritmo de una nueva narrativa. Y este giro no es solo local, impacta alianzas, sacude intereses económicos y obliga a replantear estrategias en capitales como París, Bruselas y Washington. Negar la magnitud de este fenómeno, o ignorarlo, es arriesgarse a quedar fuera de la comprensión de un mundo que ya no responde a viejos mapas ni a doctrinas ajenas. Las consecuencias rebasan los titulares. Economías, políticas e incluso la psicología colectiva internacional deberán adaptarse. La pregunta ya no es qué hará Occidente, sino cómo responderán los próximos actores africanos, inspirados por este precedente. ¿Cuántas otras panteras esperan su momento, ocultas en la penumbra, listas para irrumpir? ¿Cuántos jóvenes, en escuelas y comunidades rurales, sueñan ahora con ser los próximos arquitectos de su propio destino? Si algo demuestra todo esto, es que la historia no se detiene. Quien no preste atención hoy podría perderse el nacimiento de un nuevo orden, uno que ya se gesta en los pasillos silenciosos de Burkina Faso. Lo más peligroso ahora es caer en la indiferencia, repetir viejos prejuicios o asumir que todo sigue igual, porque la normalidad, como la conocíamos, ha dejado de existir. El futuro está en juego, y solo quienes se atrevan a imaginar y construir nuevos relatos serán los verdaderos protagonistas de la historia que está por escribirse. Esto no es el cierre de un caso aislado. Es la primera página de un capítulo que aún no ha sido escrito. Permanece atento. Lo que comenzó con una filtración podría convertirse en la transformación simbólica y geopolítica más profunda de nuestro tiempo. Y cuando llegue ese momento, podrás decir que fuiste testigo, y quizás protagonista, del renacimiento